Muy buenos días. Este es el llamado material vocal 3, que continúa obviamente en secuencia los videos llamados material vocal 1 y material vocal 2, que habían sido específicamente preparados como un instructivo vocal para el coro Carrera de Estudios Musicales de la Universidad Javeriana, coro SEM, y por extensión para todo aquel que pueda encontrarlo útil. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema dentro del orden en que veníamos, que es el tema del registro agudo. El registro agudo, o voz de cabeza, es una de las grandes dificultades, uno de los grandes cocos, como se dice coloquialmente, porque la inmensa mayoría de las personas en nuestro medio, sin experiencia vocal previa, no lo saben producir, no encuentran cómo producirlo. Hay dos factores implícitos ahí. Por un lado, nosotros en Colombia no somos un país con gran tradición de educación coral, como si puede ser un país como Estados Unidos o un país como Francia. Nosotros no. En nosotros hasta ahora eso está empezando a aflorar, pero no es algo que forme parte de nuestra cultura, digamos, más ancestral, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces las personas que quieren lograr un poco de voz de cabeza no encuentran, digamos, los elementos técnicos a partir de los cuales puedan encontrar esa producción vocal, por un lado. Y por otro lado, hay un factor que también forma parte de, un factor un poquito desafortunado, yo diría que forma parte también de nuestra cultura, que es un poco el fenómeno del machismo, que hace que se relacione muchas veces la voz masculina solamente con la voz grave, así, y resulta que la voz masculina es una voz tan rica en matices y tan rica en registros y en rango y tan rica en posibilidades estéticas como la voz femenina. Entonces, digamos, ese factor que ya está muy desdibujado, pero ese factor un poquito que venía pesando de años anteriores también dificulta un poco especialmente para los cantantes hombres, el hallazgo de la voz aguda, de la voz de cabeza. Bueno, entonces, encontremos el camino y no nos quedemos en las dificultades. ¿Qué se hace para encontrar la voz de cabeza, o el registro agudo? Hay que identificar su sonoridad. Ella al principio tiene una sonoridad débil, ¿cierto? Porque los músculos vocales, laríngeos y en toda la conformación vocal que intervienen en la voz de cabeza son diferentes de los que intervienen en la voz de pecho e intervienen de diferente manera. Y además la voz resuena de diferente manera por simpatía armónica, lo que habíamos dicho en el primer video. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer su sonido, ¿sí? ¿Cómo conoce uno su sonido? Produciéndola de manera absolutamente libre, tratando de entender cómo se produce, cómo suena, cómo se siente, y a partir de ese conocimiento de esa sonoridad, uno empieza a identificar por dónde es que puede trabajarla, ¿cierto? Generalmente hay ejercicios de tipo respirar profundo, de conocer cómo es el sonido, cómo se produce, dónde se produce, cómo se siente, ¿cierto? Ojo, un punto muy importante aquí. Muchas veces al cantante sin experiencia se le dice voz de cabeza y tarde o temprano pronuncia la palabra falsete. Es completamente distinto. La voz de cabeza y el falsete son dos voces totalmente diferentes. El falsete, como su nombre lo indica, es una voz falsa, quiere decir es una voz que no pertenece ya al rango ni a los registros de ningún cantante, que está totalmente por encima de eso, y que en esa medida se puede producir solamente de una manera muy suave, con una capacidad sonora muy pequeña, sin que tenga realmente capacidad de crecer, de hacer grandes matices, de grandes volúmenes, y se produce además en contextos musicales muy específicos y nada más. Usarla de manera prolongada puede ser muy difícil y puede ser inclusive bastante pernicioso si no se hace bien. Hubo un grupo, por mencionar algún ejemplo, hubo un grupo entre muchos que se podrían mencionar, los años 70, 80, 90, sobre todo 80, que empezaron a cantar mucho con la voz de falsete, totalmente bien entendido falsete, que era Bee Gees, ¿sí? Aquellos éxitos del disco del pop, Staying Alive, esto es falsete, eso es una voz totalmente de falsete, entre cabeza y falsete, pero realmente más hacia el falsete que otra cosa. Era una voz
de producción vocal muy pequeñita y que se usaba pues en contextos muy específicos en ese caso. Entonces, conocer su sonoridad, cómo se siente, etc. La voz de cabeza también tiene un cierto elemento un poquito psicológico difícil para el cantante que empieza a utilizarla, que es que no la siente parte de su identidad, porque está produciendo la voz de una manera tan diferente que siente como si fuera una voz ajena, como si la voz se la estuviera produciendo otra persona, porque si hay algo que esté ligado totalmente a nuestra identidad es nuestra voz, como nuestra manera de sentarnos o de hablar en voz hablada o de comer, ¿sí? La voz de cabeza de alguna manera se sale de esa identidad natural que conocemos y eso la hace un poco más extraña al principio, pero hay que abordarla y hay que conocerla. Entonces, conocemos el registro agudo, hacemos esos ejercicios de explorar sonoridad, ¿cierto? Posteriormente, después de eso, empezamos a tener conciencia de que hay dos cosas que podemos hacer para unir nuestra voz de pecho con nuestra voz de cabeza. La primera sería empujar, lo que se dice vulgarmente empujar. Y desde la producción de la voz de pecho, empujar el sonido hacia arriba y volver a bajar, ¿cierto? La segunda es relajar totalmente y hacer que el paso hacia el sonido agudo se dé a través de la voz de cabeza, o incluyendo mejor la voz de cabeza. Claro, habrá momentos en que las notas agudas también se deban cantar con voz de pecho, depende de en qué tesitura nos estamos moviendo, en qué registros y qué tesitura, y habrá momentos en que sí se requiere evidentemente la voz de cabeza. Pero hay que tener conciencia de que esas dos maneras de producir la voz son las posibles dentro de la voz humana. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando no hay experiencia vocal previa, lo que se hace al abordar las notas agudas es lo que se llama coloquialmente empujar, que es lo que yo acabo de hacer. Poner toda la fuerza desde la voz de pecho, generalmente constreñir el aparato vocal, alterar un poco la buena calidad de la respiración y hacer que la nota salga por el esfuerzo de la laringe. Eso técnicamente tiene una gran cantidad de falencias, limita de una manera enorme la capacidad de cantar bien y omite una cosa muy importante que es el punto al que vamos inmediatamente ya, que es el tema del passaggio. El passaggio o pasaje quiere decir el paso entre la voz aguda, la voz media y la voz de cabeza que se da en toda voz humana en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Siempre las notas, así como existen los tres registros a nivel acústico del cuerpo, como habíamos dicho en el primer video, la manera misma que tiene la laringe de producir las voces en voz de pecho, en voz media y en voz de cabeza es distinta. Los músculos que intervienen empiezan a ser diferentes y la manera como intervienen empieza a ser diferente. Y por eso existe lo que se llama el passaggio, el paso, ¿cierto? Es de las cosas más difíciles que existen para cualquier cantante en cualquier lugar del mundo también. Manejar ese passaggio, manejar ese paso de la nota aguda a la nota media, a la nota grave y hacerlo parte de su quehacer vocal diario sin entrar en el viejo vicio del empujar, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hacemos? Los glisandos, por ejemplo, nos sirven muchísimo para encontrar ese passaggio. Una de las cosas que uno puede hacer es tratando de cantar absolutamente seguido desde la nota más aguda hasta la nota más grave, observando que en ninguna parte se produzca ruptura, que en ninguna parte haya una especie como de momento de fractura de la voz. Se puede hacer también ascendente, ¿cierto? Y a partir de eso uno empieza a entender cómo la voz tiene realmente esa capacidad de cantar desde lo más agudo hasta lo más bajo y volver a subir, ¿sí? Sin que necesariamente se produzcan rupturas, no tienen por qué producirse, ¿cierto? Generalmente lo más saludable es al principio, como la voz de cabeza al principio es tan suave, tan delicada en su sonoridad, tan desconocida, lo más fácil generalmente es abordarla
abordar suavemente tanto la voz de cabeza misma como el pasaggio. Es decir, cuando empezamos a trabajar en esta zona entre voz aguda, voz media y voz grave, lo más aconsejable en términos de pedagogía musical es empezar a trabajar suavemente para descubrir la sonoridad, descubrir el paso y descubrir cómo es que se unen una cosa a la otra de una manera natural, porque además la voz lo hace naturalmente sin necesidad de que uno haga mayores cosas. Cuando se trabaja con coros de niños, por ejemplo, en esto los europeos son verdaderos maestros porque tienen una tradición coral milenaria de hace muchísimos años, a los niños pequeños, a los niños 7, 8, 9, 10 años, se les trabaja generalmente la voz desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Y como no tienen aún temores, ni tienen malos hábitos vocales, ni tienen necesidades creadas falsamente, ellos naturalmente van a colocar la voz desde arriba hasta abajo. Ellos también tienen un registro bajo, ¿sí? Los niños también dentro de su octava tienen un registro bajo, y ellos van a producir eso naturalmente sin necesidad de entrar en ningún tipo de tensiones ni de cosas de ese estilo. Entonces, lo más aconsejable luego, uno puede inclusive cantar eso determinando ya alturas fijas, ¿cierto? Llegué hasta allá. Identificando alturas fijas dentro de una escala determinada, ¿cierto? Y uno ahí empieza a observar, más que a producir voluntariamente, a observar cómo cada nota la está produciendo su voz naturalmente si no hay tensión. Si hay tensión, vamos a entrar en graves problemas y no vamos a encontrar ningún hallazgo de ninguna voz de cabeza ni de ningún pasaje. Si no hay tensión, sino que trabajamos desde la absoluta relajación y naturalidad, ahí vamos a empezar a encontrar el camino, ¿cierto? Eso básicamente con lo que se refiere a voz aguda y a pasaggio. Esto es un tema tan absolutamente extenso como todos los temas dentro de la técnica vocal, y este tema concreto de la ampliación de rango y unificación de registros y pasaggio es, repito, de los más difíciles que hay en la técnica vocal. No por ello inabordable, absolutamente abordable mientras el camino sea claro, ¿cierto?